Son las 6:58. Buenos días dominicanos, dominicanas. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 24 de abril del año 2019, esperando pues que todos pues hayamos disfrutado de este feriado de Semana Santa en las condiciones en las que cada quien pues su libre albedrío le determinó hacerlo, y que hoy nos reincorporemos a la actividad productiva. Entonces, señores, quiero básicamente concentrarme en el día de hoy en el sermón de las 7 palabras, con observaciones políticas y observaciones teológicas sobre los pronunciamientos de los sacerdotes que intervinieron en el sermón de las 7 palabras el pasado jueves. Pero antes quiero pues expresar condolencia, nuestra solidaridad con la familia de el pelotero Braulio Lara de Sabana Larga en Ocoa, que pues perdieron a su hijo, a su familiar, en una circunstancia totalmente inesperada, un accidente de tránsito que también ha sido la causa de muerte de varios peloteros, incluyendo grandes estrellas de grandes ligas. Entonces, qué lamentable que este joven de apenas 30 años de edad, pues decidió salir hacia Santo Domingo en la noche desde su casa, y en la carretera Baní Ocoa, Baní Cruce de Ocoa, porque estamos hablando de la zona de Galeón, por ahí, en esa carretera se accidentó y lamentablemente murió Braulio Lara, como ocurrió hace un tiempo con Andy Marte, como ocurrió con Giordano Ventura, como ocurrió con Jairo Capellán. Todas estas cosas muy, muy lamentables. También, señores, esta tragedia que se ha producido en Sri Lanka, donde explosionaron por lo menos 8 bombas con individuos suicidas que han provocado unas 207 muertes y centenares de heridos, y una cantidad de muertes que puede ampliarse en la medida que otros heridos que están en situación de gravedad pues no puedan evolucionar de manera favorable. Este es un conflicto pues muy complejo porque se trata de un país que no tiene mucho tiempo, que superó una guerra civil matizada por el factor religioso. Estamos hablando de un país que tiene una mayoría, cerca del 70% de personas que practican el budismo, 11% que practican el hinduismo, y una minoría cristiana que anda por el 7%. Entonces, ahí entre los hinduistas y los budistas se ha dado una situación tan inexplicable como la que
se produjo en Ruanda, donde pues, se dio una guerra, un enfrentamiento entre dos etnias que no tienen ninguna diferencia ni física ni cultural. En el caso de Ruanda, estamos hablando del enfrentamiento entre los Hutus y los Tutsis. Entre Hutus y Tutsis no hay diferencia cultural. Hablan el mismo idioma, las mismas religiones, todos similares. Lo único es que sí hay diferencias de clase porque la colonización belga privilegió a los Tutsis, y los Tutsis socialmente tienen un nivel económico más elevado que los Hutus, y entonces eran una especie de clase dominante que oprimía a la mayoría de los Hutus. Entonces, esto es algo similar a lo que tenemos con los singalenses y los tamiles. Algo similar, que una minoría tiene un poco más de influencia sobre la mayoría, y esto crea una serie de enfrentamientos inexplicables. Pero ahora este ataque no es entre ellos, sino que este ataque es a iglesias cristianas. Fueron las atacadas, que son una minoría. Y entonces tenemos esta tragedia de nuevo. Por otra parte, pues lo que ha ocurrido en Perú con la muerte de Alan García y la medida de coerción de 36 meses, una medida de coerción, una medida preventiva de 36 meses para un expresidente con 80 años y que se ha practicado recientemente un cateterismo. 36 meses de prisión, eso a mucha gente le puede sonar justicia, le puede sonar castigo. Eso es antijusticia, totalmente antijusticia, y es lo que después termina quitándole legitimidad a las cosas que se hacen supuestamente para combatir la corrupción. Nadie está al margen de ser investigado por un proceso y de ser acusado, pero ¿qué necesidad hay de imponer 3 años de prisión preventiva a un señor de 80 años que con lo más extremo que pudiera pues producirse en su caso es una prisión domiciliaria? Eso es lo más extremo que pudiera producirse, que todavía es una cosa extrema, porque es una persona que con limitarle la posibilidad de salir del país y hacer lo que se presente de manera periódica es suficiente. En lo que se hace una investigación y se le formula una acusación, porque ese señor no está condenado, ni ninguno de los que están padeciendo esas largas prisiones están condenados. Entonces, eso realmente es una cosa totalmente desproporcional. En cuanto al suicidio del presidente Alan García, lo lamento mucho. Creo que, como lo destacaba en mi columna este fin de semana, las 2 últimas decisiones que él adoptó para tratar de, al mismo tiempo que se proclamaba inocente de las acusaciones que se hacían en su contra, no contribuyen para nada a mostrar esa inocencia. Es decir, el meterse desesperado a una embajada a solicitar un asilo político que era totalmente improcedente, y desde que lo hizo adelantamos que no le iban a conceder ese asilo político porque no procedía. ¿Cómo podía alegar persecución política si por ese caso estaban investigados otros 4 presidentes?
de distintas formaciones políticas, e incluso la líder de la oposición está siendo investigada. Entonces no había una persecución política contra Alan García, había una investigación judicial que abarcaba a todos los expresidentes peruanos. Entonces nadie iba a tomar el argumento para el asilo político. Uruguay no lo hizo y no podía hacerlo porque la convención de asilo de la OEA es muy clara en ese sentido. Y entonces después la decisión de quitarse la vida, que aunque él dice en la carta que dejó que ese cadáver, que su cadáver queda como muestra de desprecio a sus adversarios, es una muestra de desprecio, pero también es una gran tragedia para su familia, una gran tragedia para su partido, una gran tragedia para el país. Y acciones como esa no redimen a la persona, por el contrario, a él la imagen que deja proyectada es la de una persona que se sentía acorralada y entonces tomó esta decisión de quitarse la vida. Para nada eso que él ha hecho realmente contribuye con lo que él quería dejar como legado. Pero sobre esos temas podemos ampliar después, porque tengo otras anotaciones que hoy no las voy a poder desarrollar, para poder hablar del sermón de las 7 palabras, haciendo primero algunas precisiones en el orden teológico. ¿De qué estamos hablando del sermón de las 7 palabras? Estamos hablando de las últimas palabras atribuidas a Jesús en el momento de la crucifixión. Y digo atribuida porque en esto no hay consenso. Y la prueba de que no hay consenso es que en los 4 evangelios canónicos, en ninguno se mencionan completas las 7 palabras. Es decir, que las 7 palabras no son más que una colección de menciones que hace un evangelista con menciones que hace otro evangelista. Entonces, entre las menciones que hacen los 4, es que se reúnen las 7 palabras, pero ninguno de manera individual hace mención a las 7, hace mención a 1, a 2, a 3, pero ninguno coincide en que se produjeron esas 7 palabras. Entonces ya ahí eso le deja pues un vacío importante a la propia comprobación teológica de algo en lo que no hay consenso ni siquiera entre los 4 evangelistas canónicos. Tampoco hay un orden cronológico. No se sabe lo que se dijo primero o lo que se dijo después. Eso más o menos se ha organizado, pero eso no tiene un orden, no tiene un orden cronológico. Y por otra parte también, y aquí ya puedo entrar para ir haciendo esas precisiones en la medida en que vemos qué planteó cada uno de los sacerdotes que pronunciaron estas palabras, que bueno, se le ha tomado, yo veo a gente respondiéndole a molinos de vientos, porque se ha tomado como un pronunciamiento de la Iglesia Católica, y que yo sepa, esa institución milenaria solo habla a través de 2 documentos. Es decir, la Iglesia Católica solo habla a través de 2 documentos: la carta pastoral y el mensaje. Si no es la carta pastoral que se produce en la fecha de la conmemoración de Nuestra Señora de la Altagracia para el 21 de enero, es el mensaje que se produce en ocasión del 27 de febrero. O puede haber pues un mensaje extraordinario, pero para eso se reúne la Conferencia de los Obispos y elabora el documento. Pero oficialmente son 2 documentos los de la Iglesia Católica. Lo que se sale de ahí son
expresiones que pueden coincidir con lo que están pensando sectores de la iglesia, pero no es la posición de la iglesia. La iglesia no es un cuerpo homogéneo y las iglesias no son un cuerpo homogéneo que en términos políticos adoptan una posición homogénea, es decir, que puede decirse que la iglesia está a favor o está en contra de determinada causa. Los porcentajes que tiene cada causa a nivel nacional son los mismos que tiene la iglesia. Es decir, si un político tiene un 10% a nivel nacional en las encuestas, eso mismo él tiene en las iglesias. Si tiene un 3, eso él tiene en las iglesias. Aunque ese 3 o ese 2, ese 10 no se exprese necesariamente en algunas participaciones selectivas que tienen que ver con lo que alguien en determinada coyuntura quiera hacer expresar, pero no estamos hablando de posiciones oficiales de la iglesia, porque la iglesia no habla de esa manera. La iglesia no habla de esa manera. Entonces, ahora entremos a lo que dijeron esos sacerdotes en el sermón de las 7 palabras, empezando por la que se dice que es la primera, porque ya les expresé que en eso no hay consenso cronológico, como tampoco hay consenso de la existencia real de las 7 palabras en los evangelios canónicos. Entonces, la primera palabra, la primera es la que le tocó al padre José Alberto Vargas de Sabana Perdida. Él se refiere a lo que Lucanos pues enfoca en Lucas 23:34, que es quien hace esta mención: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Y se dice que esa es la primera, la primera palabra. Él dijo lo siguiente: aquellos que, haciendo uso del principio del principio de que el fin justifica los medios, pretenden con intenciones mezquinas perpetuarse en sus cargos, sin importar que para lograrlo pues haya que pisotear una vez más la Carta Magna. Entonces, este fue su enfoque, en el que hay una crítica del padre o una oposición del padre, evidentemente, a que se produzca un cambio en la Constitución. Eso es más o menos lo que él está reflejando. Mi crítica no es esa, porque todos tenemos derecho en una democracia a establecer posiciones. Lo que yo sí quiero llamar la atención es sobre la parte un poco teológica, porque yo creo que esta es una tribuna que, por el alcance mediático que tiene, el uso no debe ser exclusivamente un uso panfletario, porque esta es una oportunidad importante para evangelizar y para pues ir produciendo cambios sobre algunos planteamientos, cuando ya nos estamos dirigiendo a una sociedad que la propia iglesia ha contribuido con su cambio. Cuando digo la propia iglesia, porque a partir de la orden mendicante de Domingo de Guzmán, la iglesia fundó una serie de instituciones académicas que han contribuido mucho con el desarrollo de la humanidad, y aquí tenemos las huellas de esas instituciones, con 2 universidades pontificias que funcionan en la República Dominicana. Entonces, ante un mundo cambiante y una sociedad cambiante, yo creo que hay relatos con los que usted tiene que tener cuidado, sobre todo si está hablando de hacer justicia. ¿Por qué? Porque esta parte de esta referencia que él hacía, mencionando también
lo de el buen ladrón y lo del mal ladrón. Que ahí, y eso yo lo he discutido de manera muy respetuosa con gente importante de la iglesia y al más alto nivel y en distintos tiempos, de manera respetuosa, como se discuten las cosas de la fe, pero de manera muy respetuosa. Miren, señores, hablarle al mundo hoy de la existencia de un buen ladrón y de un mal ladrón, cuando usted le está hablando de un buen ladrón y de un mal ladrón, usted le está hablando de un buen corrupto y de un mal corrupto. Es decir, la cosa es según. Hay un buen ladrón y hay un mal ladrón. Hay un buen corrupto y un mal corrupto. Cuando usted, que ha tenido la oportunidad de profundizar, porque que una gente coja una Biblia y repita eso, pues ningún problema. Pero gente que ha tenido oportunidad de profundizar, sabe que esa expresión es totalmente injusta, porque se está atribuyendo, se está acusando de ladrones a las dos personas que fueron crucificadas junto a Jesús. Que todo el que ha profundizado realmente en esos estudios sabe que eso eran personas, al igual que el primero que fue perdonado cuando Pilatos pidió a quién perdonaba, a él, a Jesús. Esas personas eran personas que estaban en rebeldía contra el régimen. Estaban en rebeldía, eran rebeldes que pertenecían a alguna de esas organizaciones rebeldes, como la organización, por ejemplo, de los celotes, posiblemente eran 2 celotes, que querían pues un cambio, no querían someterse al yugo romano y luchaban por lo que hoy llamaríamos su independencia, por su soberanía, y sus métodos eran violentos. La crucifixión de ellos junto con la de Jesús se produce porque, aunque Jesús no apeló a la violencia, el solo hecho de declararse como Mesías lo relacionaba con la violencia, porque todos los Mesías que se habían conocido hasta entonces apelaron a la violencia. Y ya el solo concepto de considerarse un Mesías, se entendía que en algún momento podía desarrollar acciones violentas. Entonces, frente a 2 rebeldes, es decir, una iglesia que está cuestionando la dictadura, le llama ladrones a personas que están luchando contra una dictadura, y por luchar contra una dictadura lo crucifican. Cuando el llamado pues mal ladrón, que dicen que supuestamente se burla de Jesús, que yo no sé cómo una gente con educación y estudio puede repetir eso, porque nadie que esté clavado en una cruz está en condiciones de burlarse de nadie. Nadie está en condiciones de burlarse de nadie, no. Esa persona que pretendía que si Jesús era un Mesías, él entendía que Jesús era un Mesías al estilo de los Mesías que había conocido, que se habían incorporado a la lucha del pueblo judío para liberarse de los romanos. Y cuando ellos, los celotes, se reúnen con Jesús y tratan de convencerlo de que se integre a su lucha, él le plantea que su reino no es de este mundo. Entonces, de lo que se trata es de una persona que tiene la indignación frente a otra que cree que debió jugar un papel distinto al que jugó. Pero, repito, yo no sé cómo usted puede hablar de justicia y llamarle ladrones a gente que usted sabe que lo que eran era revolucionarios. Y que por eso fueron a parar ahí a la cruz. Entonces, de ahí pasamos a otra de las expresiones, que es la de hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es la promesa que Jesús le hace al que se llama el buen ladrón, al que es más comprensivo con él, en el sentido de que
entiende que este hombre tiene una misión teológica, tiene una misión que trasciende lo terrenal, y bueno, por eso no nos acompañó en los movimientos que nosotros estamos desarrollando, en los planes que hemos tenido, perfecto, y se torna más comprensivo con Jesús. Entonces, a ese se hace la promesa de que hoy estará conmigo en el paraíso. Entonces, dice, eso le tocó a José Pastor Rivas, un sacerdote salesiano, y él dijo lo siguiente: la justicia dominicana parece ser selectiva solo para algunos, convirtiendo los expedientes en fuegos artificiales, en espirales de humo, en una simulación, una justicia fundamentada en la mentira. Pareciera que los que han sido designados para administrar justicia están trabajando para que la corrupción que se genera en las instancias de la sociedad quede impune. Bueno, este es un señalamiento, es una crítica a la justicia, yo creo que desproporcionada, porque si algo se ha logrado desde las reformas que se empezaron a hacer en la República Dominicana hasta este momento, es una justicia que ha ido dando grandes avances. Y eso lo pudimos comprobar todos en las entrevistas que se hicieron ahora para la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuántos jueces de calidad vimos desfilar por ahí? Que lamentablemente no tenían chance de ser electos porque las vacantes eran limitadas, pero les sobraba capacidad, honestidad, y nos hablan de una justicia que realmente ha ido experimentando cambios muy importantes. Y las últimas escogencias para el Consejo Nacional de la Magistratura, tanto para lo que fue el Tribunal Constitucional como para la Suprema, priorizaron en jueces de carrera. La prioridad fue jueces de carrera en ambos casos. Entonces, eso tiene que contribuir a mejorar la justicia, desde luego. En todas partes hay su componente político, pero eso no dice que la justicia no ha estado mejorando. Hay una expresión que es la tercera: madre es ahí a tu hijo, hijo es ahí a tu madre, que algunos la refieren como que Jesús se refería a él, o si no, pero cuando tú lees a Mateo, te das cuenta que se habla de un discípulo predilecto que estaba en esos momentos ahí, al lado de la madre de Jesús, y que la referencia era a ese discípulo. Pero vamos a ver qué nos comenta. En este caso le tocó a Ramón Báez, que Ramón Báez es de la parroquia Inmaculado Corazón de María. Y él trató un tema social importante. Él dice: como existen tantas madres en los barrios y en los sectores donde trabajamos, cuando viven tantas adolescentes embarazadas en destiempo, personas abandonadas, obligadas a por las circunstancias a hacer cosas que no quieren hacer, las drogas, el desempleo, vienen a sumar más miembros a la fila de la pobreza, y sobre todo nos encontramos con el drama de la responsabilidad de los niños abandonados, obligados por las circunstancias a hacer cosas que no quieren hacer. Las drogas, el desempleo, vienen a sumar más miembros a la fila de la pobreza, y sobre todo nos encontramos con el drama de la responsabilidad de niñas menores criando niños. Él se queda solamente en la parte social, enfocando este problema que ciertamente en la República Dominicana es uno de los componentes de la delincuencia. Ahí falta una mayor responsabilidad de la propia iglesia, que se opone, por ejemplo, al aborto, tanto abierto como en condiciones especiales, y entonces eso tiene que contrarrestarse con un mayor nivel de educación y de prevención, porque mientras tengamos niñas pariendo niños que no tienen, en definitiva, quien le dé una cierta orientación, eso no es otra cosa que una escuela de
de delincuentes. Entonces, en la cuarta palabra, pertenece a lo que es el Salmo 22. Esto no es otra cosa que el propio Salmo 22, y probablemente el interés que se da en los primeros concilios de la Iglesia de entrelazar pues lo que habían sido las profecías del Antiguo Testamento con la persona directa de Jesús, porque esa expresión es una repetición de lo que está planteado antes en el Antiguo Testamento en el Salmo 22. Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, esto lo desarrolló Leonardo Aquiles Osuna, de la parroquia Santo Domingo Sabio. No está Jesús gritando nuevamente, dice el sacerdote, clavado en la cruz, por sentir que nuestra sociedad está sumergida en tanta corrupción y la justicia en gran parte no cumple su papel, y a veces se deja amedrentar y manipular por unos pocos que le reclaman el pago de favor antes consumado. ¿Acaso no está gritando Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al ver que la soberanía de nuestro país, nuestra Constitución, ha pasado a ser un simple papel objeto de complacencia y convivencia de unos pocos alterados para lograr fines partidarios y personales. Este es el cuestionamiento que se hace este sacerdote con relación a esta expresión que no es consensuada en los evangelios, y sí tiene un carácter muy similar en el Salmo 22, que el Salmo 22 dice lo siguiente, parte del Salmo 22, pero el Salmo 22 es muy largo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo mismo. Lo que pasa es que ya en el Salmo, en este Salmo se previó del Antiguo Testamento que el Mesías haría esta proclamación una vez estando en la cruz. Y bueno, por eso aparece después atribuida. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no me quedo en silencio. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Bueno, ahí también están las expectativas que ya se tenía sobre lo que sería el Mesías, porque ustedes ven que hay atributos al Mesías futuro que no coinciden con lo que fue la personalidad de Jesús, porque no fue precisamente un Mesías liberador en lo inmediato, en lo que pretendía el pueblo judío, sino que esa no fue su línea, esa no fue su onda. Por el contrario, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Es decir, yo estoy en los negocios de mi padre y los del César no son los nuestros. Entonces, y en los negocios lo digo, no en la parte comercial. Entonces, la quinta la menciono rápido para decir algo de la sexta. La quinta que le tocó fue a Nelkis Acevedo de la Rosa, que es rector del santuario Nuestra Señora de la Altagracia y párroco de la parroquia Santa Bárbara en la zona colonial. A través del grito de Cristo por el agua, se puede escuchar a la voz de la joven que clama por justicia en los burdeles del mundo. El niño con la barriga inflada de aire y hambre, y del que clama por la paz tras haber sido testigo de atrocidades sin fin. El solitario que clama por el amor, el que pide casa por no tener donde dormir, libertad, presidiario, salud, el enfermo. Esto pues también es un mensaje social. Me detengo ya aquí y finalizo con este caso, porque el padre
que hace este pronunciamiento, hace un reconocimiento, pero al mismo tiempo muestra un serio desconocimiento de la economía. Es David Alexander Soriano. Él es formador del Seminario Santo Tomás de Aquino. Y entonces, escuchen lo que dice este señor, que es un reconocimiento a lo que ha ocurrido con el 4%. Él dice, en toda la geografía nacional se han estado construyendo escuelas. A los maestros se les aumentó el sueldo. Se están aplicando los diversos incentivos que se habían prometido desde hace tiempo. Todo parece indicar que el 4% del Producto Interno Bruto para la educación está pues opacando el 96% restante del Producto Interno Bruto. Pues si ese 4% en un ministerio ha revolucionado el país, ¿qué será lo que se está haciendo en las demás instituciones del Estado con el 96% restante? Entonces, lo que hay que hacer con él, lo que requiere él, porque él tiene buenas intenciones, pero lo que él requiere es que urgente se le conduzca pero urgente a la primera escuela de economía que esté más cerca del seminario, que lo conduzcan un momentito, porque yo no había escuchado una tontería tan grande como esta, por una cuestión que es elemental. El 4% de la educación es del PIB. El 4% es del PIB. Pero, para explicarlo de manera más sencilla, porque él lo que está entendiendo es que, miren señores, todo lo que se hace con un 4. Entonces, el 96 yo no sé qué es lo que están haciendo, se lo estarán robando. Porque si con el 4, mire todas las cosas que se hacen, con el 96 ya ustedes saben todo lo que estuviéramos logrando. Lamentablemente, padre, de cada 100 pesos que invierte el Estado, es verdad que 20.1 va a educación, pero hay 33 pesos, 33 de esos 100 pesos que van al pago del servicio de la deuda externa, padre. Entonces, entre educación y el pago del servicio de la deuda, ya hay 54 de cada 100 pesos, padre. Entonces no son 96 que están volando por ahí, ya hay 54. Entonces cuando usted va y se mete a los capítulos de cómo está la cosa, bueno, hay 8 pesos, padre, que se van a la administración general, 8.2 se van a la protección social, hay 7 pesos que se va a la energía, etcétera, etcétera, de cada 100. De cada 100, es decir, no es que miren miren, señores, todas las cosas grandes que se están haciendo con 4. ¿Y qué será lo que están haciendo con los 96? Embolsillándoselo, robándoselo, y tal vez por eso es que se quieren quedar. Entonces, yo en definitiva creo que no es malo un ejercicio crítico. No es malo un ejercicio crítico. Lo que yo creo es que la iglesia, que tiene la gente de mayor nivel para producir este tipo de mensajes, tiene también que cuidarse para que estos mensajes sean un poco más productivos, sean mensajes mejores elaborados, porque no puede ser que si a una gente le dice, mira, tú vas a hablar de la séptima palabra, tú te pares ahí a hablar como que a ti te han pedido una improvisación y suelte cualquier tontería que tú entiendas que puedes soltar, o trate de aterrizar de manera forzosa sobre un tema político que no es malo, porque en definitiva también estos sacerdotes quieren su momento de estrellato, y ellos saben qué es lo que van a destacar los medios. Ahí hay 2 o 3 mensajes sociales. Ningún medio destacó el mensaje social de ellos. Ninguno de los que se dedicaron solamente a un mensaje tipo social hoy está en ninguna parte. El que tiene titular es el que
empieza con la palabra y de manera forzosa la lleva al tema que era prácticamente la prioridad de ese mensaje. Entonces creo que hay un desaprovechamiento de una tribuna que la iglesia, que su problema no es con el gobierno. Es decir, la competencia de la iglesia no es el gobierno. Quien le está comiendo los caramelos a la iglesia no es el gobierno. Entonces la iglesia también tiene unas tareitas de las que ocuparse, que no debería desaprovechar tribunas tan privilegiadas como la que tiene para hacerse ella misma crecer. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana.